Hola, ¿qué tal? Esto es Ministerio CC Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy ah, tenemos un tema bastante específico. El Señor me ha venido hablando los últimos días en este tema. Tenemos algunos temas que están pendientes y vamos a continuar con ellos, pero el día de hoy es bien importante poder compartir esto porque es algo que está mostrando, también es una de las formas de estar mostrando, de mostrar que estamos en tiempos donde se están cumpliendo profecías bíblicas. Obviamente de lo que vamos a hablar no es para temor, porque ya lo he dicho, Apocalipsis no es para tener temor, sino para los cristianos es para esperanza, porque sabemos que Dios nos cubre, pero en realidad no vamos a hablar, no nos vamos a centrar en el libro de Apocalipsis, pero sí en escrituras que se están, de alguna manera, se están cumpliendo. Entonces vamos a ver un tema que está específicamente en Primera de Reyes el 22, y algunos ya habrán visto, por ahí hay dos videos que hice en mi canal, en este canal, si quieren buscarlos, de Micaías y los falsos profetas. Pero hoy no nos vamos a centrar en ese tema, vamos a tomarlo como referencia. Si alguien quiere ver, puede buscar ese tema en mi canal, pero vamos a empezar con esa palabra porque de ahí va a desprenderse todo lo que vamos a hablar en este tema. Y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. El primer lugar es para el Espíritu Santo, que Él sea el que hable. Dice capítulo 22 de Primera de Reyes. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel, y sucedió que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿sabéis que Ramón de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y respondió Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Ellos respondieron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable así el rey. Y entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entrega en manos del rey. Y el mensajero fue a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos, y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo: viva el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramón de Galaad a pelear o debemos desistir? Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas? Uh, perdón, y cuando llegó el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramón de Galaad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió: sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Obviamente aquí vamos dos cosas rápidamente, pero vamos a orar para poder continuar. Padre bendito, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, pongo este tiempo en sus manos. Gracias por lo que ha venido hablando a mi corazón, y le pido, Padre, que sea un tiempo de edificación, exhortación y consolación para su pueblo. Padre bendito, por medio de este mensaje, por favor, Señor bendito, que no sea lo que yo creo, lo que yo entiendo, sino lo que el Espíritu Santo quiere decir en este momento. Le doy gracias, pongo la vida de los que van a ver este video en sus manos, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y bueno, aquí vemos dos puntos. Primero, vemos que primero Micaías le dice: sube y tendrás éxito, el Señor la entregará en manos del rey. ¿Por qué su molestia del rey? Bueno, pues porque Micaías realmente no lo dijo en ese tono. Nosotros lo podemos ver de corrido, pero realmente le estaba diciendo de una manera irónica: sube y tendrás éxito y el Señor la entregará en manos al rey.
Entonces por eso se enoja el rey y le dice: ¿cuántas veces te he de tomar juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él le respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Obviamente estaba profetizando la muerte del rey de Israel. Dice: estos no tienen pastor, cada quien vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí. Obviamente entendió Acab que le estaba profetizando muerte. No te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Respondió Micaías: por tanto escucha la palabra del Señor. Responde el profeta y le da palabra: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Y el Señor dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Canaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el espíritu del Señor paseó de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: he aquí, tú lo verás el día que entres en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel dijo: toma a Micaías y devuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dice así el rey: echad a este en la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oíd, pueblos todos. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, pero el rey de Aram había ordenado a 32 capitanes de sus carros, diciendo: no peleéis contra chico ni contra grande, sino contra solamente el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura y la armadura. Y él le dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla reció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. Y la sangre de la herida corría hasta el fondo del carro, y a la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y bueno, aquí precisamente el punto y el tema de hoy precisamente es espíritu de mentira. Y el punto es precisamente una pregunta que podemos hacernos: ¿Dios envía espíritu de mentira? Bueno, la respuesta tal vez, de hecho, la respuesta contundente sí, pero el punto es ¿por qué? O sea, el Señor no quiere mandar espíritu de mentira. De hecho, si es el Señor de la verdad, no va a mandar espíritu de mentira, o no quiere hacerlo. Pero la razón por la cual llega a hacerlo es lo que tenemos que entender. Dice aquí que Micaías le dijo: yo vi al Señor, versículo 19, sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó. Vemos aquí que es todo el ejército de los cielos, pero todo el ejército de los cielos. Los cielos es los cielos donde están los ángeles caídos, y los cielos donde están los ángeles de Dios. Quiere decir que estaban reunidos todos a la derecha y a la izquierda. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, porque cuando el Señor habla de los ángeles no caídos, dice ángeles, pero cuando habla de los ángeles caídos, dice espíritus. Y un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y además era un espíritu de mentira. El Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces el Señor dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Entonces aquí tenemos que entender no que Dios manda un espíritu de mentira, sino porque lo hace. Como lo decía yo en ese video, por muchos años hablé de la diferencia entre Joás, uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, y Acab, uno de los peores reyes de Israel, que fueron a la guerra juntos. Y siempre hablaba del lado bueno y el malo, y el Señor me mostró la última vez, el último video que hice, en donde me hablaba de que era realmente una historia de amor. ¿A qué me refiero? Bueno, Dios amaba mucho, mucho, mucho a Acab, y le mandó una y otra vez profetas para que le hablaran, y él no escuchó, no quiso escuchar.
Entonces él se quería embarrar en la mentira. Él tenía 400 profetas que le decían lo que él quería escuchar. Él buscó a quien le dijera lo que él quería escuchar precisamente. Entonces vemos que el Señor pues no te quiere dar espíritu de mentira, pero dice, ¿te quieres embarrar en la mentira? Pues eso es lo que te voy a dar, mentira, pero no es porque él haya querido. Primero, previamente, le estuvo hablando una y otra vez, el Señor Espíritu Santo nos habla una y otra vez, nos guía, nos corrige, pero nosotros cuando somos necios, dice el Señor, bueno, te quieres seguir embarrando en tu porquería, bueno, pues entonces te voy a dar más de tu porquería. Entonces, realmente ese es el punto. ¿Dios envía espíritu de mentira? Sí. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Vemos la palabra que está en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Fue paciente con Acab. Fue paciente con muchos otros ejemplos que puedo darte, y hoy quizás tú estás pasando por una situación, por un problema muy difícil, quizás estás pasando por un proceso de divorcio, quizás tienes una demanda en contra, quizás están peleando una propiedad contra ti otras personas, quizás te están difamando en tu trabajo, quizás te están persiguiendo por alguna cosa que tú no hiciste, etcétera. Puede haber muchas razones y quizás te has desesperado porque no has escuchado la respuesta, no has visto la respuesta de Dios, pero dice, no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para cumplir. ¿Por qué? Porque quizás también tú no estás siendo honesto con Dios, tú no has hecho una transformación, un cambio, una metanoia. Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a la... No quiere, Dios no quiere que ninguno perezca, Dios no quiere que ninguno muera, pero si alguien no se arrepiente, no quiere cambiar, bueno, pues vemos entonces, 2 de Pedro 2:22 nos dice la palabra, les ha sucedido a ellos como según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Cuando el Señor te habla y tienes un arrepentimiento, ya lo hemos dicho que hay dos clases de arrepentimiento, arrepentimiento en el alma y arrepentimiento en el espíritu. El arrepentimiento en el alma, que es emocional, almático, le llamamos remordimiento, esa es la diferencia. El verdadero arrepentimiento, el que transforma, está en el espíritu. Cuando tú tienes un arrepentimiento en el alma y te duele que vino el Señor y te remó y ay, pobre de mí, estoy mal, y vuelves a caer, eres como el perro que vuelve a su propio vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. Yo le llamo el complejo del borracho, porque el borracho se atasca con su alcohol, termina totalmente fuera de sí, porque no se acuerda luego muchas veces ni lo que hizo cuando estaba ebrio, despierta, le duele la cabeza, le duele todo su cuerpo, tiene mucha sed y jura y perjura que no va a volver a tomar, pero horas después, o quizá en la noche, o quizá el otro día, pero ya está otra vez totalmente ebrio. Entonces, eso es un arrepentimiento emocional. Me duele, pero porque me está afectando, pero cuando me deja de afectar, ya no me duele y sigo haciéndolo. Entonces, Dios amaba a Acab, es lo que estamos viendo. Dios, bueno, pues vemos en Hebreos 12:6-8, en Hebreos 12:6-8, dice la palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces somos hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces, acá lo que no pudo ver es que Dios lo amaba, pero le reprendía, lo disciplinaba. Dios al que ama reprende. Entonces, y azota a todo el que recibe por hijo. Y entonces él le mandó una y otra vez profetas para que se arrepintiera, para que entendiera su mala actitud. Y él no lo entendió, no lo quiso ver. Y Dios, pues lo único que hizo fue al final darle lo que él quería. Espíritu de mentira, pues con eso te vas a quedar. Pero él prefería llamar profetas falsos, a los que le mentían. Entonces, cuando Dios ve que sus hijos continúan en busca de la mentira, pues Dios les envía espíritu de mentira, finalmente. Entonces, vemos en 2 de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:11 y 12. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Sabes una cosa? O sea, podrías pensar que esta palabra es para el mundo. Y sí, ciertamente, pero realmente se centra en los hijos de Dios. ¿Por qué? Te lo digo. Porque el hombre
común, el hombre carnal, no lee la Biblia, no la conoce. La palabra de Dios está hecha para los cristianos. Entonces, cuando Dios habla algo, está hablando en primer lugar para nosotros. Muchas veces nosotros también nos acostumbramos a pensar o a creer que nosotros somos los buenitos de la película y que los que no son cristianos son los malos, y no es verdad. Y hay muchos de nosotros que hemos creído que el hacer un arrepentimiento emocional en donde me descargo de mis broncas y para volver a seguir haciendo lo mismo, es lo normal y es lo suficiente y no necesito hacer otra cosa. No es así. Dios enviará un poder engañoso, un espíritu de mentira para que crean en la mentira. Entonces, hay mucho espíritu de mentira porque mucha gente prefiere escuchar lo que ellos quieren y no lo que la palabra de Dios dice. Muchos realmente, sí, como acá, sí creen en la palabra. Él no fue nada tonto. Él se vistió de ropas de soldado normal y mandó vestido de rey a Josafat. Dijo, si se muere él. Y Josafat no se dio cuenta de la trampa y del mal amigo que tenía en Acab. Pero Acab, Dios había profetizado algo. Cuidó a Joás Dios y Acab lo terminó muerto. ¿Por qué? Porque se quiso embarrar en su mentira, porque no quiso escuchar. Y hay mucha gente que dice no creer en Dios, que no dicen no creerle a Dios, pero en su corazón hay cierto temor de entender que sí, es verdad y que algo puede pasar, pero prefieren escudarse, no entender, a tomar la responsabilidad de hacer una transformación. Entonces, vemos que aquí hay algo bien importante. Cuando viene el espíritu de mentira, por obvias razones, para que le crean, tiene que haber verdades. O sea, tiene que haber visto la gente verdades en una persona que nos trae espíritu de mentira para que se le pueda creer. Entonces, esto es una filosofía. Una filosofía es una serie de verdades sostenidas en una mentira. El problema es que hay tantas verdades que de pronto no ven la base en donde está sostenida y que es una mentira. Como ves, muchas verdades no alcanzas a ver esa mentira. Cuando buscas la verdad de Dios, escudriña la Escritura. Esto lo dice Hechos 17, del 10 al 11, dice Pablo y Silas enviados a Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea escudriñaban, no solamente escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que les estaban enseñando. Y Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en su ley está su deleite y su ley medita de día y de noche. Se deleita. Alguien que se deleita en la palabra y escudriña diariamente las escrituras. ¿Sabes qué es lo importante de estas tres últimas escrituras que he leído? Dice que se deleita, pero dice en Hechos 17, eran más nobles que los de Tesalónica. Y la escritura anterior a que te leí, la de segunda de Tesalonicenses, obviamente estamos hablando de la gente de Tesalónica, y la de Tesalónica, Pablo les estaba diciendo, por esto Dios les enviará un poder engañoso. O sea que los de Tesalónica no escudriñaban la Biblia y estaban queriendo tener un evangelio a modo, y entonces buscaban mentira, y Pablo les estaba advirtiendo. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pablo ya les estaba dando la señal de alerta de que Tesalónica se estaba queriendo hacer una iglesia a modo, una iglesia donde no reprendieran el pecado, y vemos que Pablo por eso hace esa advertencia, y después vemos que dice que los de Berea eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo y Silas se dan cuenta de que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, se dan cuenta que escudriñaban la palabra para ver si era cierto, y Pablo a los de Tesalónica, les advierte de que iba a llegar ese espíritu de mentira. Se dio cuenta que ellos no estaban tan hambrientos de recibir la verdad. Acá y Tesalónica, entonces, en este tiempo, o sea, en su momento, fueron reprendidos ellos, pero hoy Acab y Tesalónica representan la iglesia que cree en Jesucristo, se dice cristiana, pero quiere hacer su voluntad y no la de Dios.
Características de una iglesia con espíritu de mentira. Desgraciadamente, y vamos a ir desglosándolo, primero vamos a pasar por el espíritu de mentira en las iglesias, porque hoy se ha llenado muchas iglesias del espíritu de mentira y ya no estamos hablando solamente de las iglesias de la cristiandad, estamos hablando de que las iglesias de la cristiandad son iglesias que dicen creer en Jesucristo, pero no toman como máxima autoridad la Biblia, o aun cuando digan que la tienen, la interpretan en vez de tomar literal lo que quiere decirnos el Señor Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar por ahí, pero también obviamente hay personas como Acab. Por eso habla primero de Acab y después de Tesalónica, porque así como hay una persona que está buscando espíritu de mentira, también hay iglesias que están buscando espíritu de mentira. Y vamos a ver entonces las características de una iglesia con espíritu de mentira. Punto número 1, tratan tratan de una manera superficial la obediencia y la santidad. Tienen que hablar de ella, obviamente, y muchas veces con eso se defiende. Es que nosotros estamos hablando de que realmente tienen que vivir en santidad, pero la realidad es que son permisivos y dejan que la gente haga lo que quiera y el pecado es tolerado mientras no se vayan sus diezmos. Punto número 2. Se adueñan de la iglesia. Siempre los vas a ver decir mi templo, mi altar, tengo la autoridad, mi iglesia, mis ovejas, mi grupo de alabanza, mi ministerio. Se olvida de que él solo es un administrador, que realmente todo lo que está ahí, el edificio, los muebles, las personas, son propiedad de Dios. Punto número 3. Tratan de demostrar milagros. De hecho, muchos hasta pagan a sus achichincles para que les ayuden a aparentar milagros en la iglesia. Y otros, inducidos por el espíritu de mentira, realmente se mueven como si estuvieran endemoniados y cosas así, para que el poder de Dios, por medio de ese ungido de Dios, pueda liberarlo. Entonces, hacen efectos especiales y hacen una parafernalia en la iglesia para que vean que Dios está ahí. Pero hay que recordar que también el enemigo puede hacer milagros. Cuando vemos que Moisés hizo que se convirtieran las aguas en sangre, vemos también que los sacerdotes, no dice Dios, que los sacerdotes hicieron, más bien trataron de hacer que el agua se convirtiera en sangre, sino que realmente hicieron sangre, no como en la película de Disney donde le ponen una tinta para que aparente ser sangre. No, ellos podían hacer milagros y los hicieron. Vemos que la vara de Aarón se hizo serpiente y también la de los sacerdotes egipcios. La diferencia fue que la vara de Aarón se comió a las serpientes de los egipcios, pero ellos hicieron el milagro de hacer de la vara serpientes. Entonces, por lógica, el enemigo puede hacer milagros. Por lógica, los milagros en una iglesia apóstata es una iglesia que no se centra en Dios, puede tener mucha palabra, puede estar reprendiendo a los hermanos que hagan cambios, pero una iglesia apóstata hace lo contrario de lo que Dios enseña. Y obviamente los milagros son por un espíritu de mentira. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Obviamente está hablando aquí a dos vías. Primero, los que van a prestar atención a esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde? Obviamente, principalmente va a ser en iglesias cristianas. El enemigo se ha metido en las iglesias cristianas y está enseñando cosas incorrectas en las iglesias cristianas. Y después dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, personas que están en liderazgo, personas que están ocupando alguno de los ministerios, de los 5 ministerios, y que están predicando. Y vemos a Pablo en la iglesia primitiva, que él cuando una vez critica, él no dice que sean falsos todos los apóstoles que hay afuera de los 13 apóstoles que habían en ese momento, sino que
que critica a esos superapóstoles que les están enseñando todo esto, la apostasía, enseñanzas falsas, un evangelio light, un evangelio a modo, un evangelio acomodado, y Pablo estaba en contra de eso, ya se había dado cuenta. Por eso Pablo es el primero que habla en el Nuevo Testamento al respecto de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Obviamente, el enemigo sabe cuando un cristiano conoce de la palabra y no le va a llevar espíritus engañadores y doctrinas de demonios en iglesias falsas. Obviamente, las iglesias falsas son para las personas que no conocen, que no han tenido un encuentro con Dios y que es fácil engañarlas. Pero obviamente para una persona que tiene conocimiento de la palabra, que tiene una relación con Dios, dice, tratarán de engañar hasta los escogidos, dice otra escritura. Entonces, por medio de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hoy vemos a muchos, y no quiero decir nombres porque esta plataforma no es para atacar iglesias, pero creo que muchos saben, hasta en videos ha habido algunos que han sacado pruebas de que hay muchos de este tipo, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 4. Forzan la palabra para argumentar lo que ellos quieren y que se pruebe que es cierto. Dice la escritura que la escritura no está hecha para la particular interpretación de nadie. La Biblia se interpreta sola. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica, en realidad, como ya lo he dicho en otros momentos, no estamos estudiando, no estamos interpretando la palabra, porque hermenéutica es la interpretación de la palabra, pero realmente no interpretamos la palabra se interpreta sola. Lo que hacemos es hacer un estudio del tiempo en el que fue escrito, el pensamiento, la cultura y la persona que lo escribió y cuál era su pensamiento al escribirlo y qué era realmente lo que nos quería decir. Eso es lo que buscamos, no interpretar la palabra, sino interpretar el tiempo, porque ya lo hemos dicho. Un joven de los 60, si se juntara con un joven de hoy, pues tendrían un idioma muy distinto, aunque parezca el mismo. Y lo he subrayado mucho más cuando les digo que tuve la oportunidad de tener en mis manos un escrito, obviamente era una copia, no era un original, pero un escrito en el castellano en el que escribió Cervantes el Don Quijote. Y la verdad estaba ilegible, no se podía leer. ¿Por qué? Porque ha sido transformada, los gráficos, las letras han sido transformadas y el idioma también, aunque él hablaba el mismo idioma que yo, pero ha ido evolucionando con el tiempo y obviamente no lo podía leer ni podía entender lo que decía. Entonces, realmente hasta un documento original como el de Cervantes, por el tiempo que ha pasado, tiene que ser traducido al tiempo presente. Estamos hablando de que por eso hay algunas traducciones de la Biblia en lenguaje actual, porque obviamente pues de pronto hay personas que pueden leer una Reina Valera antigua, alguna Biblia antigua que tenga demasiadas castellanizaciones y no entiende nada. Y por eso tenemos la necesidad de traducciones al lenguaje actual, porque ha ido cambiando el lenguaje. Y si eso ha pasado en 100 años, 50 años, 20 años, 10 años, imagínense lo que ha pasado en 600, 500, en 2000 años. Entonces, finalmente, ese es el punto de poder entender realmente lo que el Espíritu Santo, y obviamente dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder hablar la palabra correcta en el momento oportuno. Pero hay otros engañadores que forzan la palabra, como por ejemplo cuando dicen que la palabra se contradice, porque dicen que Pablo dice que la fe, que no por obras para que nadie se gloríe, y Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Entonces cuando tú lo lees sin contexto, pues decís, ay, está contradiciéndose. Pero cuando tú entiendes el contexto de ambas escrituras, te das cuenta de que Pablo se refiere a la salvación. O sea, no puedo comprar mi salvación porque el Señor se me adelantó, Él ya pagó por mí. Pero Santiago habla de que una vez que recibí la salvación y por consecuencia de la salvación se van a ver obras, o sea, se va a demostrar. Y eso es lo que algunos engañadores han utilizado. Dicen, no por obras, entonces viene la hipergracia y entonces quieren hacer lo que quieran y empiezan a forzar la escritura y tienen espíritus engañadores y doctrinas de demonios y son mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizada porque creen estar bien, están seguros que sirven a Dios. Si alguien les dice que están mal, pues se van a levantar como el hijo de Canaán y va a decir, como le dijo a Micaías, ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti?
y se van a molestar, se van a enojar porque les puedas argumentar con hechos sólidos y con la palabra escrita lo que ellos están argumentando que es incorrecto. Y entonces se vuelve una iglesia a modo, una iglesia light, una iglesia como quieren tenerla. Primera Timoteo 6:10. Primera Timoteo 6:10 dice la palabra de Dios: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extravían de la fe y se torturan con muchos dolores. Hay algunos engañadores que de pronto le cambian, y dice la palabra en Apocalipsis que aguas, con el que le quite una letra o una tilde a la palabra, le vendrán las maldiciones que están escritas en la palabra. Y yo de pronto he visto personas que le cambian la palabra y ponen otra palabra ahí, donde dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dicen, la raíz de todos los males es la amargura, y empiezan a meter otras palabras que no son, y la palabra dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero una iglesia que te quiere enseñar la teología de la prosperidad, que siempre está hablando de dinero y que oculta a veces su teología de la prosperidad en hacerte pensar que no es así, y obviamente tiene que enseñarte muchas verdades para ocultar la mentira, entonces lo van a hacer así, con esa filosofía de enseñarte muchas verdades para ocultar la mentira, pero cuando tú escudriñas la palabra no te dejas engañar y te das cuenta de que no dice la palabra, la raíz de todos los males es la amargura, la raíz de todos los males es el amor al dinero. He escuchado pastores que argumentan que es la amargura, olvidan que la maldición para que cambie la escritura, forzándola para enseñar lo que quieren enseñar, está en Apocalipsis 22:9, y dice la palabra, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro, o sea, perderán la salvación. Por eso no me puedo atrever, de nada serviría que yo predicara en este canal, que yo hablara de Cristo y que yo el día que muera y me presente delante del Señor me diga, no te conozco, hacedor de maldad, me voy al infierno, porque tenía la conciencia cauterizada y decía mentiras al forzar la palabra para enseñar lo que yo quería y no lo que el Espíritu Santo quería hablar. Eso es por lo que cada predicador, cada persona que Dios le da el mover de enseñar, tiene que hacerlo con temor y temblor, porque sabe la responsabilidad que tiene de hablar la verdad de Dios y no lo que se le ocurre, y no hablarle a una iglesia a modo para que sigan estando en su zona de confort. También vemos en Gálatas 1:8-9, dice la palabra de Dios: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quisiera anatema? Maldición. Como hemos dicho antes, también les repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, o sea, sea maldito. O sea, Dios está maldiciendo a aquel que te pueda enseñar tergiversada la palabra, que te enseñe otra cosa, que te enseñe, no, es que Dios es amor y no hay problema, tú puedes vivir como quieras y Dios te perdona, ¿sí? Ese es el espíritu engañador, es el espíritu de mentira, el espíritu que hace que no hagas una transformación en tu vida, que no haya un metanoeo, que es cambio de mente, para que haya una metanoia, que es un cambio de dirección, un cambio de vida, un cambio de mi forma de caminar y de hacer las cosas. Cuando un pastor no te enseña a realmente la palabra correcta, ser transformado, tiene espíritu de mentira. Y si alguien tiene un espíritu de mentira, dice, si aún nosotros somos un ángel del cielo, por ahí hay una iglesia que se formó porque de pronto un hombre se le pareció un ángel y él se arrodilló al ángel y el ángel le enseñó las tablas de las cuales se desprende otro evangelio distinto al de Jesucristo. Y vemos que aquí dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, adelantándose, el Espíritu Santo sabía que ese ángel iba a bajar a la tierra, ese ángel caído, y que se iba a dejar adorar por ese hombre. Cuando vemos que Juan, cuando se le reveló el Apocalipsis, 2 veces se arrodilló delante del ángel, y 2 veces el ángel le dijo, levántate, no te arrodilles ante mí, yo mismo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios. Y entonces vemos que la mentira en la que está sostenida esa iglesia, y sí, hacen muchas cosas buenas, y sí, se ayudan entre ellos y ayudan a mucha gente. Y sí, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Si aún nosotros, yo mismo, yo les anunciara un evangelio distinto al que ya ha sido anunciado, yo caigo bajo maldición. Por eso es por lo que lo hacemos con temor y temblor.
o un ángel bajado del cielo os anuncia otro evangelio. Y de hecho hasta así decir el otro evangelio de Jesucristo. Pues ese otro evangelio está bajo maldición, y el que lo reveló el ángel caído, y el que lo recibió el hombre que inició esa secta. Contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, es maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Amén. Punto número 5. Y esto es bien fuerte, pero así es de fuerte la palabra de Dios. Si ustedes hubieran, cuando empezamos a conocer la palabra, si hubiéramos visto cómo era el carácter de Moisés, que era un hombre que dice el manso sobre la tierra, pero era un hombre recio, un hombre que fue formado en el ejército de Egipto, y era un capitán, un general de los ejércitos de Egipto, y pudo haber sido faraón. Entonces imagínense con qué autoridad hablaba Moisés. Y vemos a un Elías que también tenía un carácter, wow. Y este Eliseo, que también era un hombre de carácter recio, y así les podría hablar de muchos. Cuando Dios usa a alguien, lo usa porque tiene la autoridad, y no habla sin rodeos y no tiene temor de las consecuencias. Quizás ahorita yo me he atrevido a decir cosas que otros quizás no se atrevan a decir, pero es el mover del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está moviendo en tu corazón, arrepiéntete si lo has hecho. Y si el Espíritu Santo te está incomodando, si tú no te quieres arrepentir, lo más seguro es que vas a estar en contra y vas a atacar la palabra que se está dando. Punto número 5. Muestran en momentos o continuamente soberbia, orgullo, y humillan al pueblo de Dios. Eso lo vemos en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Pero bueno, queremos hacer los videos un poco cortos, y este tema es muy, muy, muy amplio. Probablemente me lleve unas 2 o 3 videos, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Nos quedamos en el punto número 5. Muestran en momentos o continuamente soberbia, orgullo, y humillan al pueblo de Dios. Te lo dejo tarea. Quizás hayas visto actitudes de este tipo en pseudosiervos del Señor, que han tratado humillado, con orgullo, con soberbia, viéndote menos, tratándote como si fueras una persona que vale menos. Y lo vamos a ver respaldado en la Biblia. Pero bueno, hasta ahorita lo vamos a dejar aquí. Vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Sé que es dura, sé que es fuerte. Entiendo que no a todos les va a agradar, pero es verdad, Señor bendito. Usted dijo que si a usted lo habían odiado, nosotros también nos odiarían, Padre. Pero yo tengo que hablar la verdad, Señor bendito, sin rodeos. Padre, qué fraude sería, Padre bendito, que yo utilizara su palabra para enriquecerme, y que el día que yo llegara a su presencia, usted me diga: no te conozco, hacedor de maldad. Yo quiero de verdad hablar de la palabra, porque sé que estamos en un tiempo difícil, que es urgente, Padre bendito, y no estamos buscando una ganancia, Padre bendito. Lo que queremos, si usted lo sabe, está en mi corazón, es proclamar las verdades del Señor, porque usted me sacó de lo peor, de lo peor, de lo peor, porque usted cambió mi vida. Y si bien no soy perfecto, Padre bendito, pero me esfuerzo cada día en que el mejor legado que yo le pueda dejar a mi familia es que puedan decir ellos: era un hombre íntegro, y que les deje esos valores, Padre. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, Padre bendito. Me pongo en sus manos, y pongo en sus manos a este pueblo que tiene hambre de usted, Señor bendito. Estas personas que se van a acercar a ver este video, Padre bendito, y que haya revelación del Espíritu Santo. Y como los deberé a, Padre bendito, que escudriñen las Escrituras para ver si esto es así. Y como lo dice la palabra, Padre, si yo estoy tratando de mentirle a su pueblo, caiga bajo maldición. Pero yo sé, Padre bendito, y creo que el Espíritu Santo está guiando a este canal, Señor, que está guiándonos a toda verdad, Padre bendito. Y lo que quiero usted es que haya un cambio en nuestra manera de vivir. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos este video. Es la primera parte apenas, pero bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que puedan otros recibir también la bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Gracias por los comentarios que he recibido, gracias por la gente que está interesada, y gracias por las preguntas que me han hecho también. Gracias, que Dios los bendiga, que tengan un mes muy, muy bendecido,
y que el Señor siempre esté bendiciéndoles en todo tiempo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, nos vemos a la próxima. Chao.